Sí, diferentes, ni mejores ni peores, por lo menos es lo que estamos viendo, ¿no? Muy diferentes a lo que la empresa tradicional y la estructura organizacional tradicional está acostumbrada, digamos. ¿Cómo están llevando hoy? Algunas lo están entendiendo y otras no tanto, otras están un poco más atrasadas. A mi criterio y al criterio de muchos que estamos evaluando este tema, analizando y estudiando un poco la generación millennials, y en qué están atrasadas o en qué es lo que no están entendiendo todavía, ¿no? Cuesta porque es un cambio cultural y puntualmente me parece a mí que lo que no están entendiendo correctamente todavía es ¿qué necesidades tenemos que nosotros poder satisfacer de esta generación que no es la misma para nada que las que, los baby boomers o las generaciones un poquito más grandes? Hoy el concepto es otro, ya lo habíamos dicho, antes era la casa, la familia, como necesidades a cubrir básicas, ¿sí? La seguridad, la estabilidad laboral. Y hoy el concepto es otro, totalmente diferente y mucho más desestructurado. Es decir, la casa, si está mejor, si no, viajo. Priorizo viajar, priorizo mis tiempos, priorizo la flexibilidad y también los beneficios, porque también es una parte muy importante. Hoy el millennial, que es ese chico, aclaremos quién es el millennial, ¿no? Millennial y centennial, que ya de a poquito los vamos incorporando. El millennial es el chico que está hoy entre los 28 y 38, 37 años, ¿sí? Ya está inmerso en la organización, ya está en el mercado laboral y hoy está ocupando cerca de un 50% de ese mercado laboral, es decir, son los nuevos líderes. No solamente están en puestos en las organizaciones, sino que además empiezan a liderar. Y en este liderar, hay un choque cultural muy importante, incluso a nivel local, ¿no es cierto? Tanto Santa Fe como la zona de Entre Ríos también, las empresas todavía, sobre todo las industriales, vemos que están tratando de ayornarse, pero por ahí no alcanza. ¿En qué? Y en esto, en la flexibilidad horaria, que a veces la industria requiere horarios fijos de trabajo o incluso rotativos, por supuesto, y que no estamos encontrando la manera de poder ayornarnos a esas necesidades. Entonces, ¿qué nos está pasando? Y nos estamos quedando sin talentos, nos estamos quedando con menos recursos. Y un poco esa es la función nuestra, ¿no? Tratar de equilibrar esas dos cuestiones, esas dos partes del juego, el empleador, la empresa y el candidato, ¿no? Nosotros trabajamos para adecuar uno al otro, ¿sí? Y una de las principales diferencias en estas nuevas generaciones que están hoy en las empresas, y sobre todo, no solamente los millennials, sino los centennials, aquellos menores de 25 años, es que empiezan a elegir ellos a dónde quieren trabajar. Y empiezan a poner algunas condiciones que hasta hace, para quienes tenemos más de 40, sobre todo, nos resultaban ilógicas pensar de que quien va a buscar un trabajo pueda llegar a poner condiciones a su empleador. Sin embargo, esto es así porque están demandando cosas nuevas a las empresas. Sí, Martín, porque uno de los conceptos de base sobre los cuales se paran esta generación, los chicos de esta generación, es el placer. Entonces, antes nosotros nos encontrábamos que el valor más fuertemente arraigado y el mandato era el esfuerzo, primero el esfuerzo y después el placer. Hoy es al revés la ecuación. ¿Bien o mal? No quiero poner acá en análisis de crítica, digamos, si está bien o está mal. Es distinto. Lo que nosotros como empresa tenemos que poder ver es que en ese es distinto nos encontramos con la mayor parte de la fuerza laboral con este concepto. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Hoy la ecuación está invertida. Primero es el placer y sobre la base de un cierto, grado de placer, yo me comprometo a trabajar. Entonces,
el candidato, digamos, que nosotros vemos en el mercado, está primero viendo a ver qué me estás ofreciendo como empresa, como marca empleadora, en los beneficios, no solamente en la parte económica, sino también en esto que te digo, la flexibilidad horaria, en si me permitís tomarme un periodo para ir a Europa a viajar y conocer, que es un poco lo que están haciendo muchos hoy los chicos. Entonces, primero el placer. Si el placer y el buen clima y todo lo que esto implica y rodea el valor del placer está presente, entonces te elijo como empresa. O hay muchas más posibilidades que te elija, incluso por sobre el tema del salario. Y ahí me comprometo, ahí está el compromiso, ¿sí? Les cuesta más comprometerse, ¿pero por qué? Porque las estructuras organizacionales que tenemos hoy no son las que ellos quieren o las que ellos valoran. Está el compromiso. Si tu empresa, por ejemplo, otro valor, no aporta a lo que es la sustentabilidad y no va con mis valores, te dicen. Ese es el punto. Entonces, el compromiso va a estar siempre y cuando esté alineado a los valores que ellos traen hoy como generación, que son estos: la flexibilidad, la elección por el buen clima, no tanto por la contracción al trabajo por sí misma, y bueno, todos los valores que venimos viendo, ¿no? Cecilia Sefino nombraba recién un concepto que en la región todavía no se ha impuesto fuertemente, pero que es un concepto muy arraigado ya a nivel nacional, que es el concepto de marca empleadora. Cuando una empresa quieren todas las personas ir a trabajar a ese lugar, ¿qué es lo que hace que muchas personas les encantaría trabajar hoy en Google, por decir un caso paradigmático y totalmente conocido a nivel mundial, por las formas y qué es lo que ofrece esta empresa? Bueno, el concepto de marca empleadora es aquel concepto que hace que cualquier persona le encantaría trabajar bajo esa marca. Y en la región poco, muy poco, solamente por lo menos lo vemos en las empresas nacionales o multinacionales que son de capitales nacionales también. Pero sí, a nivel pyme, si vos me estás preguntando, y es poco lo que se puede llegar a ver como desarrollado, ¿no? Hay algunas que sí, que son incluso empresas familiares, que vemos que, bueno, que han llegado ya a un nivel de dotación de 200, 300 empleados y que empiezan a entender este concepto y, bueno, se empiezan a preocupar y además también otra realidad. Las pymes muchas veces no tienen la estructura para estas cuestiones y todavía ese salto hay que darlo, ¿no? Porque de alguna manera, a ver, como todo, desarrollar el personal implica personal que se ocupe de eso también, o una consultora o un consultor externo. Lo mismo pasa con cada tema, Si uno quiere implementar una política de sustentabilidad, bueno, tendrá que trabajar también específicamente con un área que se dedique a eso y que esté abocada y que lo tenga como objetivo estratégico. Pero bueno, hoy las pymes también, cada una va haciendo su camino y algunas pueden dar ese salto y otras evidentemente todavía no. Y si bien en esta nota nos estamos enfocando en los millennials, aquellos menores de 38, 35 años, ¿qué es lo que pasa con el resto del personal? ¿Qué es lo que pasa con las personas de mayor edad e incluso con aquellos que se están por empezar a jubilar? ¿Cómo ha sido ese cambio cultural, ese choque cultural y de qué manera puede llegar uno a potenciar al otro? A nivel cultural entiendo que es muy importante desde el área de recursos humanos trabajar en esa adecuación cultural, ¿no? Porque hay un choque, evidentemente está y existe y está presente y es un cambio cultural, lleva décadas, digamos, ¿no? Que tampoco, como vos decís, no podés excluir a quien tiene 20, 30 años de antigüedad en nuestra empresa y tampoco podés dejar de incorporar gente, porque si la necesitas, también la necesitas. Entonces, creo que la función ahí estratégica de recursos humanos tiene que ver con esto de empezar a adecuar. ¿Y cómo? Y bueno, a ver, parte de actividad formativa, parte de actividad integrativa, ¿sí? Y también yo creo que ahí es muy importante, y algunas empresas creo que no lo ven del todo, a cero costo de inversión,
reinventar las funciones también de esa persona que hace 20 o 30 años está trabajando en la organización, que además la conoce a pleno, ¿sí? Como todo, vos sabés muy bien que cada empleado, cada colaborador tiene un ciclo de vida dentro de nuestra organización, ¿no? Bueno, a los que han llegado casi al final de la línea, digamos, donde ya no hay más un crecimiento porque ya la organización no le puede dar ningún desafío en cuanto a aprendizaje, es donde tenemos que empezar a pensar que esa persona, ese recurso, puede servirnos a nosotros para redireccionar todo eso que sabe a la misma organización, incluso a esas generaciones nuevas que ingresan. Es decir, a ver, te lo pongo en palabras muy fáciles. Esa persona que hace 20 años que trabaja en nuestra organización, podemos desde recursos humanos hacerlo, llevarlo a que pueda capacitar a los que inician, pero contar no la parte teórica, sino contar el know-how, digamos, que ha generado. Y esto tiene un doble sentido. Como estrategia, ¿no? Tiene un doble sentido. Por un lado, mostrar la empresa desde lo personal a los nuevos integrantes o a los más jóvenes, y por otro lado, darle mucho más sentido a la función que está teniendo esa persona, que bueno, ya está más de salida en la organización, ¿no es cierto? Y la gestión de las personas, la gestión de quienes trabajan en una empresa tiene un objetivo fundamental: alinearlos a todos con el objetivo que tenga esa empresa. Sí, lo que llamamos claramente la alineación a los objetivos organizacionales, ¿no?, de la empresa. Las personas deben trabajar alineadas a nuestra organización y a los objetivos que la organización se ponga año a año, mes a mes, semestre a semestre, digamos. Esa es la función principal de recursos humanos, de un área de recursos humanos, sobre todo de la parte más soft. A ver, no estamos hablando acá del área que liquida sueldos y se queda con eso, digamos, sino más del desarrollo de estos talentos dentro de la organización. A ver, la gestión implica desde el inicio, desde el antes de ingresar, que es el proceso de selección y búsqueda. Ahí es donde nace todo, y yo creo que hay mucho todavía por hacer en ese plano, sobre todo con las pymes, que por ahí tomamos al amigo, por una cuestión de lealtad, por una cuestión de confianza, pero después en el puesto no es el que mejor se desempeña. Entonces nos equivocamos porque después no sabemos qué hacer con ese recurso, tenemos que entrar a plantear estrategias de readaptación para tenerlo funcionando dentro de la organización, y por ahí no es lo más óptimo. Entonces, desde la selección y hasta todo el proceso de desarrollo de esa persona dentro de la organización, abarca todo lo que es la gestión y cómo se puede ir reteniendo, capacitando, ¿sí?, y optimizando lo que es la productividad, si hablamos de un industrial, o lo que es el desempeño en general, ¿no? Por las dudas, queremos aclarar que todo lo que estamos hablando acá muchas veces se puede creer que para las empresas de 50, 80, 100, 200, 400 personas. No, todo lo que estamos hablando, la gestión de las personas, es para aquella pyme, incluso unipersonal. Donde haya una persona, esa persona es gestionable, desde ese punto de vista, ¿sí? Desde la motivación hasta todo, porque, a ver, no hace falta tener un sistema, un gran software para gestionar a la gente. A la gente hay que saberla liderar, hay que prepararse para eso, ¿sí? No cualquier... ¿Qué nos pasa mucho? ¿Qué es lo que más vemos nosotros? Cuando yo visito algunas empresas me pasa de verla. Empresas que han empezado muy chiquititas, como un microemprendimiento o un emprendimiento, y han crecido. Entonces, el que tenía el taller mecánico o el que tenía un emprendimiento de una fábrica de aberturas, que empezó haciendo la abertura atrás de la máquina y cortando el vidrio y llamando al proveedor y vendiéndola, es decir, todo, bueno, empieza a tomar una persona, un operario, para poder cortar la abertura. Después toma un administrativo, porque la verdad que entre los proveedores, la cobranza y esto y lo otro no lo logro hacer yo todo. Bueno, empieza a crecer. Y cuando empiezan a crecer, empiezan a tomar personas. ¿Y qué pasa? El que sabía hacer aberturas hoy es gerente de una empresa. ¿Y en qué momento aprendió a gerenciar?
Entonces, para no cometer, digamos, a ver, para que ese crecimiento sea lo más ordenado posible, lo mejor y capacitarse, y si hoy tengo un rol de líder, saber de qué se trata, para no cometer tantos errores, ¿no? Ese es un poco, eso es lo que vemos que más le pasa a la pyme, que empieza a crecer, se crece desordenado y se crece sin las capacidades adecuadas, ¿sí? Propio del negocio, ni más ni menos, nadie nace sabiendo, ¿no? Hay que aprender, pero tenemos que tener la cabeza abierta como para decir, bueno, ahora me tengo que capacitar en esto, ahora mi rol no es más atrás de la máquina, mi rol es gerencial. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.